Este 11 de abril, haya o no haya cuarentena, vamos a tener elecciones. Elecciones de todos los tipos. Gobernadores, alcaldes, concejales y probablemente una de las la que concentra la mayor atención, que es la elección de constituyentes. Y el día de hoy estamos con una persona que es candidato a constituyente, independiente en la lista del pueblo. Él es profesor universitario, profesor del Departamento de Física de la Universidad Santa María, dirigente sindical, máster en astrofísica y también él se define como un apasionado por la divulgación científica, Isaías Rojas Peña. ¿Cómo estás, Isaías? Hola Sebastián. Hola, gracias por la invitación. Bien, Isaías, lo primero, una pregunta al tiro al hueso. Tú tenías la posibilidad, como muchos dirigentes sociales y sindicales, de ir por una lista de partidos. ¿Por qué elegir ir como independiente y correr el riesgo de, por ejemplo, no reunir las firmas? Mira, es difícil y fácil a la vez. En este momento ir por un partido no es muy popular que digamos. Ese es lo primero. O sea, desde el punto de vista comunicacional, ir por un partido es muy impopular porque los partidos están tremendamente desprestigiados. Entonces, si hay algo que yo pueda tener en mi historial es una cierta consecuencia y no pensaba arriesgar ese poco capital que tengo en partidos que están tremendamente desprestigiados. Pero creo que hay una razón más importante que esa, que es el hecho de pasar por un proceso, digamos, de alguna manera democrático. O sea, el ir por el fast track, el camino que bypassea la ciudadanía. Yo he escuchado aquí a constituyentes famosísimos diciendo, no, yo tengo 2000 y tantos patrocinios, 3000 patrocinios, gente que me apoya. Bueno, y si los tenían, ¿por qué van por partido entonces? No es si finalmente son personas que son tan populares o que la gente les pide tanto que sean constituyentes. Bueno, ¿por qué no hicieron el camino que hicimos todos nosotros? Que era un camino complejo, duro y que existía ciertamente la posibilidad de entramparse en muchas de las burocracias que había. Y aún así se podía. De hecho, tú tienes una característica que no tienen muchos candidatos a constituyentes y es que nosotros tenemos de todo. Tenemos diputados o senadores que renuncian para ser constituyentes, como el bien amado de Felipe Arboe. Tenemos dirigentes ambientalistas que postulan también. Sin embargo, del mundo sindical no hay mucha gente, ¿no es cierto? Corrígeme si estoy en lo correcto. Mira, Del mundo sindical no hay no mucha. tengo la... Dale, perdón, termina. No, pero del mundo sindical hay comparativamente menos gente que de otros mundos, como por ejemplo las organizaciones vecinales o los movimientos ambientalistas o movimientos relacionados con el arte. Ahí, ¿qué Sí, crees tú que hace que podía producir eso? O sea, ¿a qué crees tú que se debe? Perdón. mira, yo diría que hay dos tipos de dirigentes sindicales, los pro empresa y los pro trabajadores. Entonces ¿Ya? los pro empresa no les interesa ir a defender nada porque no lo hacen ni siquiera en su cargo dirigencial, ¿no? Y los que son pro trabajadores, que somos los que estamos, bueno, yo me defino pro trabajador, obviamente, los que estamos por defender a los trabajadores, nos damos cuenta de las limitaciones que tiene el sistema y la serie de trabas que tiene para no permitir la defensa real del trabajador. Entonces, desde esa perspectiva se requería de alguna manera que existieran representantes del mundo del trabajo en la constituyente, en la convención constitucional. Porque, si bien es cierto, todos somos trabajadores o gran parte de las personas que yo he visto que son candidatos son trabajadores, es decir, son empleados de alguien, no necesariamente conocen todas las problemáticas o las aristas, diferentes aristas que aparecen dentro de la institucionalidad. Por una parte está eso, y por otra parte, entonces, ese mismo dirigente, que es el pro trabajador, es el que probablemente está chocando con el empleador constantemente. Y eso significa que el empleador lo único que quiere es que ese trabajador, ese dirigente se vaya de su empresa. Y la posibilidad de perder el fuero sindical significaba entregarle en bandeja el despido al empleador. Y seamos sinceros, a un dirigente sindical una vez que pierde el trabajo, no hay empleador que lo quiera contratar. Un dirigente sindical, estamos hablando del pro trabajador, no el pro empresa, ese no tiene ningún problema. Entonces No, bueno. pienso y opino que
el miedo a perder el fuero sindical y por lo tanto a perder el trabajo y ser despedido fue una de las causantes a que no hubieran más dirigentes sindicales que estuvieran dispuestos a dar este paso. Bueno, sí, probablemente no creo que tú vayas a encontrar trabajo en Duoc, ¿sí, Isaías? No, yo no voy a encontrar trabajo en la educación superior si pierdo mi trabajo, así que... Exactamente, por eso es bastante arriesgado y se agradece. Pero vamos al tema, vamos a la Constitución y a, enfoquémonos primero en esta perspectiva, en este acercamiento que tú has tenido a la Constitución como dirigente sindical. ¿Qué es lo que crees tú que falla en la Constitución actual? ¿O crees que hay elementos de la Constitución actual que, por ejemplo, propician la actual precarización que estamos, que pasamos muchos trabajadores? Y si es así, ¿qué elementos son y cómo crees tú que se deberían abordar desde la nueva Constitución? Entendiendo de que la Constitución es básicamente una declaración de principios y no un código del trabajo o un código civil o un código de lo que tú Claro. quieras. Sí, o sea, lo que hace la Constitución es dar las directrices que después se van a normar a través de las leyes. Esa es básicamente la idea, ¿no? Pero mira, en este caso tenemos problemas tan claros como la inspección del trabajo. La inspección del trabajo es una institución, por ejemplo, que durante la pandemia no ha funcionado. No ha logrado proteger a los trabajadores de ninguna manera. De hecho, el director del trabajo le entregó en bandeja la forma de deshacerse de trabajadores a través de este plan en el cual te suspendían del trabajo y tú echabas mano a tu seguro cesantía. La inspección del trabajo en este, suspensión de trabajo, la suspensión de contrato. ¿cómo? La suspensión de contrato. Exactamente, en la pandemia, ¿no? Y eso viene de la mano del director del trabajo. ¿Y por qué el director del trabajo está protegiendo al empleador o a las empresas? Porque tenemos un gobierno de un empresario y el gobierno de un empresario no iba a nombrar de director del trabajo a una persona que sea pro trabajadora. Entonces ahí tenemos un problema, la estructura de cómo el presidente de la República nombra una serie de cargos claves en el país que podrían defender a la ciudadanía en sus distintos ámbitos, entre ellos el trabajo, que es nombrar a dedo al director del trabajo y que no tenga una nominación que no dependa del gobierno de turno o del presidente de la República. Ahí tenemos un punto. El segundo punto es el hecho de la baja sindicalización. Existe una muy baja sindicalización y un trabajador solo no tiene ninguna posibilidad de discutir de tú a tú con el empleador. Es decir, el empleador te dice, te voy a hacer un contrato honorario y el trabajador no tiene ninguna posibilidad de decirle, eso es ilegal, no me puede hacer ese tipo de contrato. Simplemente tiene que aceptar las reglas y las normas que le ponga el empleador, cumplan o no cumplan la ley. Entonces, ¿cuál es la organización que surge para organizar y defender a los trabajadores ante esta inequidad? Son los sindicatos. Y los sindicatos fueron demonizados, tremendamente demonizados durante la dictadura, al punto que durante muchas décadas se ha hecho la broma de que cualquier persona que reclama le dicen que es presidente del sindicato, ¿no? Como que la pega del dirigente sindical es reclamar por todo, cuando en realidad la pega del dirigente sindical es proteger, hacer un contrapeso a través de su organización y la organización de trabajadores. Y entonces, para terminar, los sindicatos, en una empresa pueden existir 10 sindicatos. Nosotros, bueno, tú trabajas en la misma universidad que yo y tienes súper claro esto. En nuestra universidad existe una cantidad tan grande de sindicatos que es muy difícil entender por qué tenemos tantos sindicatos. Y los sindicatos compiten entre sí, en vez de colaborar, compiten entre sí. Y luego en la negociación colectiva tiene una serie de trabas, no hay forma de que realmente se pueda ejercer la huelga para poner el contrapeso a una negociación colectiva real que permita, por ejemplo, negociar sueldos dignos. En este momento tenemos un gran problema en el país, que la mitad del país gana 450 mil pesos, ¿no? Y sabemos que solamente pensando en el precio del arriendo, el sueldo no alcanzaría. ¿Cómo uno puede subir los sueldos? Bueno, una vía es forzar al empleador a través del sueldo mínimo y la otra es fortalecer los sindicatos, que los sindicatos tengan una real capacidad de negociación por ramas, por ejemplo, es decir, nosotros trabajamos en la educación superior, lo voy a poner como ejemplo simplemente, ¿no? Si pudiéramos todos los trabajadores de la educación superior, negociar colectivamente con todas las universidades como nuestros empleadores y tener todos los mismos beneficios, tendríamos una fuerza diferente que si en una misma universidad tenemos 10 sindicatos, y esto se replica también en otras áreas productivas donde también hay sindicatos. Obviamente estoy dando este ejemplo porque es el ejemplo al que me es más fácil echar mano.
Pero en ese caso, ¿cuál sería el rol de una eventual constitución? Porque, por ejemplo, la negociación ramal podríamos pensarla como una modificación al Código del Trabajo. Bueno, la titularidad sindical se cayó en el Tribunal Constitucional, pero eso Bueno, da de para... aquí, ahí estás dando la respuesta, exactamente ahí estás dando la respuesta. Esta Pero, constitución tiene una interpretación y esa interpretación la da un ente que no tiene ninguna legitimidad para dar esa interpretación, porque son personas designadas a dedo por el presidente de la República, bueno, voteadas por principalmente por el ellos. presidente de la República. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que son cargos políticos. No tenemos ahí a jueces de gran reputación, a grandes abogados constitucionalistas, interpretando la Constitución, porque en el fondo un tribunal constitucional, porque no es el único país donde existe y tampoco fue creado por la dictadura el tribunal constitucional. El que sí tenemos ahora con la forma que está hecho perdón, deriva de la Constitución del 80, pero este órgano es anterior, pero en la forma en que está creado este órgano, está creado como un órgano político que lo que está haciendo es bloquear muchas cosas, como por ejemplo lo que tú acabas de mencionar, la titularidad sindical. ¿Qué capacidad de negociación tiene un sindicato o qué incentivo existe a que una persona se una a un sindicato si el empleador puede paralelamente fomentar los grupos negociadores? Es decir, ofrecerle a trabajadores las mismas cosas que les va a ofrecer a la negociación colectiva al sindicato. Sí, entonces tú dices, ¿para qué me voy a unir al sindicato si igual voy a tener los mismos beneficios? De ¿Entiendes? hecho, eso es uno eso es uno de las cosas más controvertidas de esa reforma sindical del gobierno anterior, y era de que los beneficios estaban asociados a la gente que estaba inscrita necesariamente en el sindicato. Claro, pero no Salvo, solamente eso, mira, en la actual legislación, si tú te unes al sindicato 2 días después de la negociación colectiva, no tienes derecho a los beneficios del sindicato. Es decir, ¿quiénes son dueños de los beneficios? Son los trabajadores que estuvieron en el sindicato durante la negociación y mientras permanezcan en el sindicato. Es decir, si un trabajador deja ese sindicato y se mueve a otro sindicato, por ejemplo, que no haya negociado colectivamente, va a perder los beneficios. Y si entra un trabajador al sindicato, no va a tener esos beneficios si es que no participó en la negociación. Es decir, el sindicato no es el titular de los beneficios de la negociación. Si, por ejemplo, tú ves que el sindicato logró una serie de beneficios y tú quieres tener esos beneficios, lo lógico sería que tú te unieras al sindicato. Eso no lo permite el marco jurídico que tenemos en la actualidad. estamos conversando con Isaías Rojas, profesor universitario, dirigente sindical en la Universidad Santa María, candidato al Distrito 7 como convencional. Isaías, tú habías tocamos tangencialmente un tema que es muy polémico, porque esta preciosura de institución no solamente echa abajo algunas leyes, reinterpreta algunas cosas, como por ejemplo la objeción de conciencia institucional, que eso fue para quienes, en el caso del aborto en 3 causales, para quienes no lo saben, eso fue borrando una palabra que se consideraba inconstitucional. Era básicamente, las instituciones no podrán ejercer objeción de conciencia institucional. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la negación, el no. Por lo tanto, borró la palabra de la ley final, que es una de las anécdotas que suele contar Fernando Atria. Refirámonos al Tribunal Constitucional. En una futura constitución, ¿cómo debiese ser este? ¿Debiese ser un tribunal aparte, parte de la Corte Suprema, en la estructura judicial? ¿Cómo crees tú que debiese ser? Bueno, la respuesta a esto no la tengo claramente, ¿no? Este tipo de elección de constituyente no es la elección de un senador o de un diputado donde uno viene con una lista de ofertas, ¿no? Donde digo, mira, esto es lo que te voy a ofrecer. En realidad un constituyente tiene que ser, ojalá, una persona que esté dispuesta a poner sus opiniones a disposición de los cabildos y la asamblea donde se discuta esto a partir de la ciudadanía con cierta información de base. Por lo tanto, no es que yo tenga una solución al Tribunal Constitucional. Lo que sí yo esperaría es limitar tremendamente la capacidad de asignación de cargos que tiene el presidente de la República. Si es que se sigue manteniendo este sistema con un presidente de la República y no con un presidente de la República y un primer ministro o algún equivalente, ciertamente, ¿no? Es una de las cosas que hemos estado discutiendo, por cierto. Sí, bueno, en realidad si uno se pudiera discutir de todos estos temas podríamos estar horas y horas, ¿no? Pero entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece sensato que exista una institución que se preocupe que los políticos, que son los que van a redactar las leyes, en este caso el presidente es el que tiene la capacidad de redactar los proyectos y mandarlos al Parlamento o patrocinarlos de algunos del Parlamento, no vulnere lo que nosotros vamos a acordar en la convención.
Supongamos que la convención acordamos que, no sé, Chile va a tener instituciones y funcionarios públicos que van a respetar los derechos humanos, que es condición fundamental, por ejemplo, de cualquier funcionario público, incluyendo las fuerzas de orden y las fuerzas armadas, respetar los derechos humanos. Y el solo hecho de no respetarlos significa automáticamente dejar de ser un servidor público. Imagínate tú que nosotros nos pusiéramos de acuerdo, no va a ser así, pero estoy dando un ejemplo muy burdo, nos pusiéramos de acuerdo en ese punto. Y porque esto lo hayamos discutido con el poder constituyente originario, que sean nuestras bases, nuestra asamblea y nuestros cabildos. Y después llegue el Parlamento y haga una reforma constitucional y derogue ese punto. O haga leyes que vayan en contra de ese punto. Entonces, ¿quién va a cuidar la constitución que nosotros, los ciudadanos, vamos a escribir? Debería haber un órgano que se preocupe de dar cierta protección. En realidad dije derogar y eso no sería inconstitucional, ¿no? Pero bueno, que quisiera, por ejemplo, pasar alguna trampa entre medio de manera que vulnere esta idea u otra que hayamos planteado, si este es un ejemplo burdo simplemente que estoy dando, ¿no? Entonces tiene que haber una institución que se encargue de que los legisladores no hagan cosas inconstitucionales, excepto que quieran modificar abiertamente la Constitución y eso sea consultado a la ciudadanía. Entonces, me parece que un órgano que se preocupe de estas cosas tiene que funcionar, pero no tiene que funcionar de manera preventiva como lo está haciendo en la actualidad, ¿no? Sino que tiene que funcionar una vez que se discuten las leyes y en conjunto con el Parlamento, no ser una tercera cámara. Y desde esa perspectiva deberían haber personas expertas en derecho constitucional. Perfectamente podría ser, por ejemplo, depender del Poder Judicial. No tiene por qué ser un tribunal aparte del Poder Judicial. Nosotros hemos visto en estos últimos años cómo el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han estado en un gallito bien fuerte, en la cual el Tribunal Constitucional no tiene la facultad de ordenarle al Poder Judicial hacer cosas. Y por lo tanto el Poder Judicial puede interpretar la Constitución y puede ordenarle a las policías y puede ordenarle al Parlamento y puede ordenarle al presidente que haga cosas, y el Tribunal Constitucional no tiene esa facultad. Entonces claramente ahí hay un vacío legal, constitucional, que impide de cierta manera hacer que el Estado sea coherente consigo mismo. Entonces, de que debiera existir, sí. Ahora, si debiera estar aparte del Poder Judicial o no, eso no lo tengo tan claro. Tal vez es bueno que no esté dependiendo de un poder del Estado, tal vez. O tal vez no es tan bueno, tal vez podría ser una sala perfectamente y que funcione con jueces y con abogados expertos en derecho constitucional y que no estén tirados, digamos, al ardid del gobierno de turno, como lo ha sido este Tribunal Constitucional, que cada gobierno de turno va metiendo sus propios, que además tienen cargos vitalicios, que tienen unos sueldos escandalosos y bueno, una serie de otras cosas, ¿no? Bueno, para que los auditores se hagan una idea, para, esto que menciona Isaías, aterrizándolo un poco, está la desconexión que hoy en día y esta pugna que hay entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que puede haber casos en los cuales, por ejemplo, después de alguna apelación en la Corte de Apelaciones, se vaya al Tribunal Constitucional, que es lo que hizo, por ejemplo, Julio Ponce Lerú, que él, después de que en la Corte de Apelaciones le ratificaron la multa, estos 50 millones de dólares de multa, él fue al Tribunal Constitucional y luego ¿cómo se llama esto? Con fallo en mano, apeló a la Corte Suprema. Pero en otros casos se ha dado que la Corte Suprema falla y después se va al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional es una cuestión que básicamente, si tú tienes la plata para ir, puedes ir para que te declaren inconstitucional, qué sé yo, una ley, un artículo, una norma, lo que sea. Isaías Rojas, tú has hablado bastante de los cabildos, hablado bastante de la democracia participativa. Te veo huele un poco a que te gusta la democracia directa. Cuéntanos sobre la democracia directa, si crees que debiese haber estos mecanismos de, por ejemplo, iniciativa popular de ley o plebiscitos. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo ves ahí el mapa? Mira, yo tengo un serio conflicto con que a esto que tenemos se le llame democracia. O sea, de hecho, para mí esto que tenemos no es democracia, ¿no? La democracia significa originariamente el gobierno del pueblo. Y mira quién nos gobierna un empresario. Pero mira, si ser empresario no es malo, ¿no? Pero una persona que es multimillonaria no es del pueblo. O sea, cierto, es ciertamente un ciudadano chileno, pero no pertenece al ciudadano promedio. Y hemos sido gobernados siempre por la élite, por una élite, un grupo muy minoritario que impone su idea a todo el resto. Entonces, cuando te dicen que la gente no va a votar porque es floja, porque, no sé, uno ve de repente comentarios en Facebook como levanten las nalgas y vayan a votar y no sé qué,
pero si te ponen dos candidatos, Guatemala y Guatepeor, y tienes que ir a votar por el menos malo para que no te traten mal, eso no puede ser democracia. Y eso es lo que ha pasado en las elecciones en los últimos años, donde afortunadamente no tenemos el voto obligatorio, entonces uno no está obligado a ir a perder el tiempo entre dos pelafustanes que no van a hacer nada decente. Uno lo sabe a priori, si son gente penca, o sea, uno ve y no tienen ninguna gracia. Entonces, se dice que la gente no quería participar. Bueno, hay que mirar el plebiscito del 25 de octubre y quedó clarísimo que la gente sí quiere participar. En los cabildos que se han organizado a partir de la explosión social en adelante o de la revuelta social, se ha visto claramente que las personas sí tienen ganas de participar. Lo que pasa es que no confían en esta forma que le han llamado democracia representativa, en la cual tú le das un cheque en blanco a un candidato, no sabes quién le pagó la campaña. Hemos visto políticos que tienen sueldos paralelos pagados por otras personas, aparte de que nosotros les pagamos su sueldo, se les paga un sueldo paralelo para que legislen para ellos. Entonces, esta forma de democracia está en crisis en todo el mundo y en particular en este país. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, más que representantes, necesitamos voceros, personas que vayan a decir lo que nosotros como ciudadanos nos ponemos de acuerdo que queremos que voten. No es posible que un parlamentario se abstenga de una votación. No es posible, si para eso le pagamos, para que vaya y vote. No es posible que los diputados no estén en la sala cuando se están discutiendo los proyectos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, con revocabilidad de los cargos. Un diputado, un senador que se arranca con los tarros, fuera. No lo elegimos para que se arranque con los tarros, no lo elegimos para que él vaya a defender sus ideas conservadoras, lo elegimos para que nos represente. Y eso no está pasando. Entonces, una forma de recuperar la política es llevarla a una democracia participativa donde los que ahora son representantes terminen siendo voceros o de alguna manera lleven no sus ideas personales, sino que las ideas que se discuten en sus propios territorios. Lo que el territorio le manda y le dice que tiene que votar es lo que él tiene que votar. Entonces, desde esa perspectiva, los cabildos y las asambleas toman una preponderancia fundamental. Lo que tú planteas, Isaías, es como una mezcla entre democracia griega y como esos cuerpos colegiados de la Edad Media. Sin embargo, bueno, hay un par de apreciaciones. ¿Tú consideras que un diputado o un senador no tiene el derecho de abstenerse de votar un proyecto porque, por ejemplo, no tenía el conocimiento suficiente? Te pongo un ejemplo, a lo mejor nosotros dos, que venimos del área de la física, quizás pese a haber estudiado, a tener asesores, a lo mejor, si somos senadores o diputados, quizás algún proyecto de agricultura nos va a pillar. No, disculpa, por 20 millones de pesos al mes no tienen los conocimientos, si ellos pueden pagar un curso perfectamente, tienen asesores, tienen en las comisiones van y exponen, o sea, ellos tienen acceso a la información. Nosotros no los elegimos para que se vayan a abstener, y si van a ser un grupo de flojos que no son capaces de estudiar lo más mínimo de acerca de lo que tienen que votar, no deberían estar ahí. Perfecto. No ahora tienen ese derecho. Para mí no tienen ese derecho. Ok. Ahora vamos a la parte del plebiscito, del referéndum revocatorio, plebiscito revocatorio. Este debiese hacerse, ¿no crees que esto le saldría muy caro al fisco? Porque, bueno, con los políticos actuales que tenemos, tendríamos plebiscito revocatorio todos los meses. Tal vez los tenemos que juntar, pues, ¿no? Decir, vamos a hacer 3 plebiscitos revocatorios al año, o cuando se junten 3 o 4 los votamos todos juntos, ¿no? Mira, lo importante es que cuando tú le pones los incentivos correctos, la gente te hace lo que tiene que hacer. Si tú no pones al carabinero en la carretera, andan todos exceso de velocidad. Bueno, no todos, pero una parte importante de la gente ni siquiera mira el velocímetro y andan como se le antoja, ¿no? Y para eso basta ir a darse una vuelta por la carretera para darse cuenta que es así. O por la Avenida España. Bueno, la Fórmula 1 de entre Viña y Valparaíso. Entonces, si tú ahora, el parlamentario sabe que tiene la presión de la ciudadanía y que lo puede sacar de ahí, ¿tú crees que van a llegar y van a estar disponiéndose para que la gente haga su plebiscito revocatorio? Es decir, el plebiscito revocatorio es la forma de controlar. No se trata que vamos a estar haciendo plebiscito revocatorio cada 2 semanas, ¿no? Tampoco se trata que si nos cae mal, no nos gustó, lo vamos a sacar. Hay que poner reglas bien específicas de en qué caso y bajo qué condiciones se puede revocar el cargo. Pero el hecho de que, por ejemplo, ellos puedan estar tan cómodamente ahí y después traicionar a la ciudadanía, eso no puede seguir pasando. El TTP-11 es un ejemplo de ello.
el TTP-11. Alguien preguntaba por tu postura del TTP-11, a pesar que vas como constituyente y en teoría no debiese Sí. salir algo así en la Constitución, aprovechemos el tiempo y si tienes alguna postura o algo que Bueno, aportar en el a TTP-11. puerta de un proceso constitucional como el que estamos, mandar a discutir esto al Parlamento es una forma de coartar aún más el proceso que tenemos. El proceso que tenemos ya fue secuestrado por los partidos, ya tiene una serie de camisas de fuerza y está muy acotado lo que realmente vamos a poder discutir y decidir. Y a eso ponerle la discusión del TTP-11 es que todo esto sea un circo. Si el TTP-11 se aprueba, todo esto que vamos a hacer va a ser un circo y por lo tanto mi postura es que el TTP-11 no debería estar en discusión hasta que no exista una nueva forma de Estado. Estamos conversando con Isaías Rojas, él es profesor universitario, dirigente sindical en la Universidad de Santa María y actualmente candidato a constituyente por el Distrito 7, que es básicamente la provincia de San Antonio, Valparaíso, Viña, Casablanca y Concón. Isaías, quisiera hacer un pimponeo de preguntas cortas, preguntas que, bueno, yo no soy ni siquiera candidato a constituyente, pero de repente a uno le hacen. ¿Qué tan centralizado o tan federalizado el Estado crees tú que debiese ser? Que debiera ser. Sí, Bueno, yo estoy por la autodeterminación de los disculpa, territorios. para aclarar, espera, para aclararlo. La idea es conocer posturas sobre temas de cómo se va a distribuir el poder. Recordemos que la Constitución, y desde mi perspectiva es algo que ha fallado en cómo se comunica, no es solamente una lista de derechos, sino que la Constitución también nos dice cómo se va a administrar el poder y cómo se va a distribuir el poder en las distintas entidades del Estado, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, pero también a nivel territorial. Por eso mi pregunta. Bueno, la Constitución hace exactamente eso, ¿no? Decir cómo se va a distribuir el poder y en este momento está extremadamente concentrado y eso no puede seguir así. No solamente está extremadamente concentrado, sino que centralizado. Imagínate que para hacer cualquier trámite uno tiene que ir a Santiago. Hay muchos trámites que solo se pueden hacer en Santiago. Yo sé que los santiaguinos ni se enteran de esto, pero los que vivimos en regiones, muchas cosas tenemos que ir a Santiago. Mira, incluso conversaba con una de nuestras compañeras de lista, que es de San Antonio, y en San Antonio no hay universidades. ¿Sabías tú que en San Antonio no hay universidades? O sea, la gente de San Antonio tiene que ir a Santiago, venir a Valparaíso o más lejos aún para poder estudiar en la universidad. Es decir, que de alguna forma el hecho de que todas las decisiones tengan que pasar por Santiago es algo que está absolutamente obsoleto. Yo estoy por la autodeterminación de los territorios. Ahora, no sé si en Chile nos da para tener un Estado federal. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de que la región norte, que tiene ciertas particularidades que no tienen nada que ver con el centro y con el sur, en particular con el sur, y el sur respecto al norte, debieran tener administraciones diferentes. No lo sé, esta forma de regionalismo sí es buena, tener tantas regiones. Tal vez tener una gran región norte, una gran región centro, excluyendo Santiago, o la región, lo que es actualmente la región metropolitana, y una región sur con sus propios gobiernos regionales, podría perfectamente, y gobiernos de verdad, pues no este mamarracho que tiraron de los gobernadores, que hay elecciones ahora el 11 de abril, que son una figura casi, ¿cómo se llama?, de vitrina, ¿no? Entonces, eso sí permitiría, por ejemplo, que parte de los impuestos que se produzcan, o sea, que lleguen que se cobren en la región, en estas grandes regiones, queden en estos territorios. Y otra parte, que podría ser menor, se vaya a un fondo global. Entonces, permitir que los territorios puedan usar esos recursos para poder desarrollarse y alcanzar un estatus de vida como el que tienen en Santiago. Yo sé que Santiago, bueno, tampoco es una ciudad maravillosa, de hecho es bastante interesante y todo lo que sabemos, pero claramente tiene una calidad de vida muy diferente. Hay lugares en el norte y en el sur que ni siquiera tienen acceso, no sé, hay por ejemplo, bueno, hablamos recién de universidades, ¿no? Internet. Hospitales o escuelas, o no sé, farmacias. El otro día alguien comentaba no sé cuántas comunas no tienen farmacia, ópticas, bueno, en fin. El modelo federal no estoy seguro que sirva en un país tan pequeño como Chile, pequeño en número, no pequeño en tamaño, porque es un país muy extenso, a pesar de que su superficie no es tanta, es muy, muy extenso y muy diverso. Pero sí, por ejemplo, yo viví en España y vi cómo funcionaban las comunidades autonómicas españolas, y son ideas interesantes,
no para que yo dé la respuesta, ¿no? Porque insisto que yo no pretendo ser un representante. Yo sé que esto es bien fuerte y que hay gente que no le agrada mucho. No pretendo ser yo el gurú que tenga todas las respuestas, sino que al contrario, me gustaría poner en discusión cada uno de estos temas y que lo discutiéramos en cabildo a través del distrito y que tomáramos las decisiones nosotros de qué tipo de Estado queremos. Entonces, un Estado federal, no sé, con un gobierno en cada región, con un parlamento y con ministros y todo eso, no estoy seguro que sea el modelo que serviría para un país como este, pero ciertamente hay que discutirlo. Como te decía, en España existe este modelo de comunidad autonómica que no es exactamente un federalismo, se parece pero no es igual. Ellos tienen sus propias constituciones, tienen su propio parlamento, tienen su propio gobierno y por lo tanto tienen autodeterminación que nosotros no tenemos. Me parece que eso es un tema que hay que discutir independientemente de que yo no tenga la respuesta ni la solución a esto. Bien, bueno, la verdad es que entiendo tu postura, tú eres bastante, te gusta bastante, o sea, te identificas bastante con la idea del cabildo y ser un representante de lo que estos cabildos acuerden. Sin embargo, también es importante conocer las opiniones de los candidatos a constituyentes en los distintos temas, porque, por ejemplo, sería interesante saber, no te lo voy a preguntar ahora porque creo que la respuesta ya está más o menos clara con todo el discurso que nos has dado. Alguien podría ser partidario de cuidar el derecho de propiedad en 5 páginas. De hecho, por cierto, el derecho de propiedad en nuestra Constitución es el que está más largamente consagrado, 2 páginas y media. Así que por eso te hago estas preguntas breves. No, está bien, yo no me estoy quejando. No me estoy quejando. Ahora, otra pregunta típica. ¿Qué poderes debiese tener o quitársele al presidente? Y alguna opinión respecto a la idea de tener un primer ministro. Bueno, el presidente que tenemos, el tipo de presidencialismo que tenemos es monárquico. Es monárquico, que hay elecciones cada 4 años, bueno, sí, pero durante los 4 años es una monarquía. De hecho, no podemos sacar a Piñera. Lo hizo mal, lo que queremos que se vaya, no lo podemos sacar. Y de hecho, incluso gente que se hace llamar de izquierda dice que hay que cuidar la institucionalidad. Te voy a dar un ejemplo más profundo. Disculpa que te interrumpa. Dale nomás, sí. Estamos conversando. Así. El monarquismo de este país es tan brutal que muchas leyes, por ejemplo la ley de presupuesto, lo único que puede hacer el Parlamento es pedirle al presidente que agregue tal o cual glosa o que saque tal o cual glosa. De hecho, el Tribunal Constitucional, nuestro amado Tribunal Constitucional, hace un par de semanas, un par de días, declaró inconstitucional unas glosas por las que había llevado el gobierno, porque no las habían propuesto ellos, sino que las había propuesto el Parlamento, para que la gente se haga una idea de qué tan omnipotente es el presidente, que muchas veces solamente le pregunta al Parlamento si agregar o quitar cosas. Mira, yo como te comentaba, yo viví algunos años fuera de Chile por razones de estudio. Viví en Italia y en España, países en los cuales, bueno, en Italia es una república, entonces hay un presidente de la república y un primer ministro, en realidad el premier que se llama en Italia. Y después viví también en España, donde existe un monarca y existe el jefe de gobierno, que sería el equivalente al primer ministro. Pero además son sistemas parlamentarios, entonces son bien diferentes. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Italia, me acuerdo Giorgio Napolitano, y no recuerdo el presidente de la República que estaba antes de él, eran personas muy queridas por la ciudadanía, tenían aprobaciones del orden del 80%. Las personas realmente amaban a su presidente de la República, claramente eso no pasa en Chile, y porque las cuestiones de gobierno las veía otra persona. Y quien veía las cuestiones de Estado era el presidente de la República. Quien firmaba las leyes era el presidente de la República. Más de alguna vez el presidente de la República tenía la facultad de pedirle la renuncia al primer ministro. Perfectamente, podía remover al gobierno y cambiarlo. Perfectamente eso pasaba. Y también tiene la potestad el presidente de la República de no firmar una ley que no le parece que le hace bien al país. Es decir, en el caso de cuando yo vivía en Italia, el primer ministro era Berlusconi, así que ustedes se podrán dar cuenta el tipo de leyes que mandaba al Parlamento y el tipo de leyes que trataba de pasar en Italia. El presidente de la República a veces no firmaba esas leyes, no las apoyaba. Y entonces, en este caso, por ejemplo, las relaciones de Estado, nosotros vimos cómo Piñera fue a hacer el show. Disculpen que nombre tanto Piñera, pero lo que pasa es que lo tengo tan aquí que vimos cómo Piñera trató de ir a hacer el show a Cúcuta. No sé si recuerdan eso, ¿no? Cuando él se creía que iba a ser líder latinoamericano. Cuando pasó lo de Guaidó.
Exactamente. Entonces fue a hacer una ridiculez, fue a dejarnos mal como país. Un presidente de la República no puede estar haciendo ese tipo de payasada. Entonces, si tú separas la división de quién se hace cargo del gobierno y quién se hace cargo de las relaciones de Estado, entonces ya no concentras todo en un mismo payaso, como el caso de que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, la idea de tener un gobierno con poderes separados y que alguien se haga cargo de una parte político-administrativa y otro se haga cargo de cuestiones de Estado no es tan aberrante. De hecho, a mí me costó un poco acostumbrarme a estas diferentes facultades y el hecho de que lo que acá era una persona, ya en Europa, en los países donde vivieran dos. Y también el hecho de que en el caso, ahí eran sistemas parlamentarios, en España, por ejemplo, el Zapatero, que era en su momento, cuando yo vivía ahí, tenía que ir todos los jueves a arrodillarse al Parlamento a explicarle todo lo que había hecho en la semana. A él tenía que justificar y explicar todo lo que hacía en la semana, ir un día a la semana a explicarle al Parlamento. Y bueno, le decían de todo, efectivamente, le decían de todo, a veces llegaba a dar pena, pero tenía un control, había un control del Parlamento hacia la misión hacia lo que hacía el presidente. Aquí en Chile no hay un control del Parlamento a lo que hace el presidente de la República, a lo más las acusaciones constitucionales que ya hemos visto, que a veces son más una pérdida de tiempo que algo efectivo, ¿no? Entonces, no me parece una mala idea, pero insisto que no tengo yo por qué tener la respuesta a esto, sino lo que hay que hacer es analizar qué es lo que ha ocurrido en otros países y si esos sistemas nos acomodan o no, o tal vez crear uno diferente. ¿Por qué no? Si no todo tiene que ser copiado. Pero eso tiene que surgir y ser discutido en los cabildos y asambleas. Porque si no, esto de acá, esta convención, va a seguir siendo un show, hacernos creer que hacen esto para que las cosas cambien y finalmente van a quedar iguales. La única forma de que esto realmente llegue a las personas, al poder constituyente originario, es a través de cabildo y asamblea, o si no, este proceso va a ser ilegítimo, igual que la Constitución del 80. Te iba a preguntar por la democracia directa, pero tengo claro que eres partidario de algunos grados de democracia directa. De hecho, alguien nos comentaba de que en Suiza hay democracia directa, todos lo sabemos, y que hay un Estado federal, pese a lo pequeño que es el Estado suizo. Bueno, Suiza es un caso bastante particular. Claro, lo que pasa es que incluso hablan diferentes idiomas. Incluso claro, hablan diferentes idiomas. Entonces, la banca central suiza es privada. Hay razones por las cuales ahí el federalismo funciona, porque hay una parte alemana, hay una parte italiana, hay una parte francesa. Entonces tiene sentido. Yo no lo sé si acá tiene sentido, pero una discusión claramente que hay que dar. O sea, como no lo sé, no te puedo dar la respuesta a eso, ¿no? Ahora, la democracia participativa significa que tú tienes el derecho ahora, por ejemplo, si tú crees que hay que hacer una ley por un tema específico, tú puedes juntar tus firmas o el equivalente y proponer tener la iniciativa popular de ley. ¿Por qué ellos tienen el monopolio de proponer las leyes? Incluso leyes que a veces van en contra de los ciudadanos. Entonces, la democracia participativa te permite cosas como esa, la revocabilidad de los cargos que te decía, el hecho de estar encima del Parlamento. Por ejemplo, si tuviéramos una democracia participativa, ¿tú crees que el TTP-11 se aprobaría? Te lo pregunto a ti o a alguien de los que nos está escuchando. ¿Ustedes creen que el TTP-11 se aprobaría? A mí me da la impresión que no. Bueno, yo tengo la misma impresión, y ahí hay algo que es bien interesante, que tiene que ver con cómo se organiza el poder en Chile, pero en términos culturales, porque si tú te das cuenta, el estallido social ocurrió por una sumatoria de pequeñas cosas que reventaron a la gente. A lo mejor, tú eres uno de muchos que plantea la necesidad de avanzar hacia una democracia mucho más directa de la actual. ¿Pero por qué? Porque el punto en el cual nosotros nos encontramos hoy en día es realmente limitado. De hecho, nuestro país no tiene el estándar democrático de un país de la Unión Europea, porque uno de los requisitos para entrar a la Unión Europea o adherirse al euro es que tenga que ser plebiscitado. Por lo tanto, tendría, en lugar de como en todos los países de Europa, hacerse un proyecto de ley, se vota y listo, tendría que hacerse una reforma constitucional para poder plebiscitar algo. Nadie va a hacer una reforma constitucional para plebiscitar, por ejemplo, el TTP-11, pero en otros países este tipo de tratados son sujetos de plebiscito. Lo mismo que el aborto. El año pasado en Irlanda se aprobó, 2019 o 2018, se aprobó el aborto y el matrimonio igualitario por plebiscito. Ejemplos de eso tenemos muchos. Y ahí el problema es que el estándar chileno es realmente bajo.
Lo que pasa es que yo vuelvo a cuestionar qué es lo que entiendes tú por democracia. Porque para mí esto no es una democracia. Para mí, yo sé que van a saltar abogados y que sí, que no sé qué, porque si la democracia significa ir a votar, entonces estamos jodidos. Cualquier cosa se le puede llamar democracia, ¿no? Incluso Pinochet llamó a plebiscito en el año 80 para la Constitución y nadie podría pensar de que eso era una democracia. Yo opino que nosotros no vivimos en una real democracia. Nos vendieron, voy a dar un ejemplo que he dado en otras ocasiones, un jurel tipo salmón, ¿no? O sea, si la democracia del salmón, nos dieron jurel tipo salmón, y a esto le llaman democracia. Esto de acá no puede ser una democracia. No, incluso el plebiscito existía en la Constitución del 80, fue quitado, si no me equivoco, en las 54 reformas del año 89, en los cuales los partidos estaban todos de acuerdo. Si no me equivoco, uno o dos partidos estaban en contra, la gran mayoría de los partidos estuvieron de acuerdo. Entonces, claramente es necesario tener un plebiscito. Imagínate que si nosotros dijéramos, queremos una asamblea constituyente, una de verdad, pues no está por el tipo salmón de nuevo que nos tiraron, ¿no? Si quisiéramos una asamblea constituyente, ¿por qué tenemos que esperar que los partidos se pongan de acuerdo? ¿O los presidentes de los partidos? De hecho, ¿quién dijo que los presidentes de los partidos tenían la facultad de arrogarse el poder constituyente? No la tenían. Ellos tomaron un poder que no les corresponde, ese poder le corresponde a la ciudadanía. ¿Y cómo se le pregunta a la ciudadanía? A través de un plebiscito, si queremos o no una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no estuvo en el voto del 25 de octubre, estaban las convenciones, ¿no? De nuevo, el jurel tipo salmón. Pero lo que nosotros pedíamos era asamblea constituyente. Es absolutamente imposible que en un país tan diverso como este, con 155 personas elegidos con el mismo método de la Cámara de Diputados, tengamos una real asamblea constituyente. Esto de acá no es una asamblea constituyente. O sea, tu crítica va a la representatividad de esta futura asamblea constituyente, que sí o sí no va a ser todo lo diversa que debiese ser, entiendo yo. Es que yo diverjo porque tú militas en un partido que estuvo al alero de esta farsa, que yo diverjo absolutamente con que esto sea una asamblea constituyente. No lo es, no lo es. De hecho, fue intervenida por el Parlamento, fue intervenida por los partidos políticos. Los partidos se pusieron de acuerdo y pusieron reglas. Cuando las reglas, el único que tiene capacidad de ponerle reglas a la asamblea constituyente es el poder soberano que está en la ciudadanía. No en los partidos, no en el Parlamento. Ellos son un poder constituyente derivado por los parlamentarios, no los presidentes de los partidos. Por lo tanto, este proceso tiene una ilegitimidad, pero a pesar de eso, tenemos que tratar de intentar de hacer lo que más podamos. Tal vez incluso crear una constitución de transición que contemple una verdadera asamblea constituyente. No es posible que con 155 personas se reflejen todas las posibles diversidades de este país. No es posible. Eso no es real. ¿Cómo, si no es a través de los partidos políticos, cómo tú organizas una asamblea constituyente? Porque, por ejemplo, una de las cosas que ya se ve conflictiva en la convención constituyente va a ser el tema del reglamento. Tú dices, ¿cuál es la pregunta? Discúlpame, antes del reglamento, porque esa parte... Ya. Ok. ¿Cómo organizas una verdadera asamblea constituyente? ¿Por qué la tengo que organizar yo? La asamblea tiene que ser soberana y ellos tomar los acuerdos de cómo se van a organizar. Pero sí, se lo tengo que decir yo. Perdón, disculpa. El reglamento lo van a definir los constituyentes. Claro, pero tú me estás preguntando cómo yo lo organizaría. Yo no tengo esa facultad. Quienes debieran tener esa facultad son las mismas personas elegidas para eso. No los partidos. Ya hay partidos que están proponiendo hacer un copia y pega del reglamento del Parlamento. ¿Por qué? Si la ciudadanía es el poder soberano, la ciudadanía delega ese poder ciudadano en estos representantes, y estos representantes entonces son mandatados directamente por el poder soberano. Son ellos los que deberían tener las facultades de poner estas reglas, incluso los quórum. Pero este proceso está intervenido, está manipulado, porque los partidos querían tener control de la situación y no querían dejar esto en manos de la ciudadanía real, del poder soberano real. Isaías Rojas, ya estamos llegando al final. Conversamos hoy día con Isaías Rojas, profesor universitario y ¿qué más? Dirigente sindical y candidato a constituyente. Me salté lo del dirigente sindical. Candidato a constituyente por el distrito 7.
¿Quisieras agregar más, algunas palabras de cierre, algo con lo cual terminar esta entrevista? Bueno, en realidad hay tantas cosas que decir y tan poco tiempo normalmente para conversar. Eh, Creo que las cosas más relevantes las he dicho. Yo estoy por una asamblea constituyente soberana. Tal vez, dadas las camisas de fuerza que tiene este proceso, la ley 21.200 y las reglas de elección del sistema DONT, tal vez lo que deberíamos pensar es en una constitución pequeñita que diga cómo escribir una nueva constitución a través de una asamblea constituyente y eliminar el Estado subsidiario, o sea, que esta constitución no lleve el Estado subsidiario, y tener una constitución de transición para que de verdad exista un mecanismo que permita escribir una constitución como corresponde. Capaz que lo que salga de esta convención sea tan malo que la gente termine votando por la constitución de la concertación. Yo le llamo la constitución de la concertación porque tuvieron muchos años para reformarla, la reformaron harto, incluyendo la firma del Lago, entonces es la constitución de la concertación. Y esta constitución de la concertación no es en este momento una camisa de fuerza, incluyendo la forma en que se va a crear una nueva constitución tan normada por una otra, o por la constitución anterior, qué cosa más aberrante. La formación de la constitución está dada por la constitución anterior, por lo tanto esta constitución que hagamos va a ser constitución hija de la primera. Y esa constitución pienso yo que debiera, como dudo que salga de verdad lo que la ciudadanía espera, considerar ¿No le tienes fe a los 2/3 que puedan No, no le tengo. No, es que, bueno, yo no soy un hombre de fe, soy un hombre de ciencia, así que la fe no es lo mío. Pero los 2/3 lo que van a hacer es que va a existir un grupo pequeño que va a tratar de oponerse a los cambios que requiere el país. Entonces, si la derecha o los que votaron rechazo sacan con este sistema, llegan a sacar 1/3 más 1, estamos jodidos. Ahora, eso también nosotros vamos a usarlo para el otro lado, no les vamos a permitir 2 hojas y media, como tú nombraste, del derecho a propiedad. Va a haber un derecho a propiedad como existe en cualquier país civilizado, pero no sobreprotegido como existe en este momento. Exactamente. Bueno, Isaías Rojas, un gusto haber conversado contigo, un gusto también con nuestros auditores, y nos vemos la próxima semana en otra entrevista. Isaías es el primero invitado de una serie de invitados para estos diálogos constituyentes, para que conozcan a algunos candidatos a la constituyente. ¿Alguna red social, algo que quieras dejar para que te sigan? Te la dejo después en los comentarios, yo creo, porque no me acuerdo de memoria. Bueno, tengo un Facebook que se llama Isaías Rojas, creo 2021, pero no recuerdo, así que mejor te dejo los links después y en el chat o en el ¿cómo se llama? En la publicación después al final pongo mis datos si quieres. La verdad que no me preparé para eso, lo siento. No hay problema. Bueno, pero en todo caso, si me buscan en redes sociales me van a encontrar, seguro. Exactamente. El que me busca me encuentra. Correcto. Bien, nos vemos en una próxima edición de Hablemos Claro. Muchas gracias, Isaías. Gracias, Sebastián. Que estés bien.